que tienen que ver con ensayos de tracción, o sea, de estiramiento, compresión, cuando uno comprime o aplasta, ¿sí? Corte, que es cuando hace este movimiento de deslizamiento, o torsión, que es cuando hace un movimiento tipo de giro. Esos son los más comunes. De todas maneras, hay un montón de ensayos que uno puede realizar para caracterizar mecánicamente a los diferentes tipos de materiales. Básicamente nosotros lo que vamos a hacer es aplicar un esfuerzo, ¿sí? O una carga externa y medir la respuesta, que en general se mide en forma de deformación. Vamos a repasar estos conceptos de tensión y deformación, a ver si los recuerdan. Varias de estas cosas las deberían haber visto en estática y resistencia de materiales, pero bueno, cualquier cosa me van frenando sin problema. Bien. Nosotros tenemos aquí una probeta, que es una pieza del material cortada con determinada geometría y tamaños que se adecúan en general a una norma de ensayo, ¿sí? En general casi todos los ensayos que se hacen están normalizados, y esta probeta tiene varias características. Fíjense, tiene un L0, que es su longitud inicial, ¿sí? Un A0, que es el área transversal sobre la cual se aplica esta carga, una fuerza aplicada, en este caso es de tracción, el ejemplo que les estoy mostrando, y una longitud final, o L, que tiene que ver con la longitud de la pieza luego de que uno aplicó la carga. Si ustedes se fijan, como yo estoy haciendo un ensayo de tracción, lo que va a ocurrir es que la longitud aumenta y el área se reduce. ¿Por qué es esto? Porque la cantidad de material está fijo, el volumen es constante, por lo tanto, A0 por L0 me tiene que dar lo mismo que A por L, ¿sí? Por una Perdón, constante de profe, volumen. ¿podrías poner el PowerPoint en pantalla completa? Porque hay una parte del texto que se corta. ¿Sí? A ver si me deja. Gracias. ¿Ahí? Ahí, perfecto. Bárbaro. ¿Se acuerdan que pascales es newton sobre metro cuadrado? ¿Sí? Nosotros después usamos otras unidades que son megapascales, que son 10 a la novena pascales. Lo interesante es que el megapascal, además de ser 10 a las sextas pascales, es newton sobre milímetro cuadrado. Eso ya directamente me da megapascales, y normalmente la carga se mide en newton y el área se mide en milímetros cuadrados, con lo cual ya lo tenemos en la unidad que estamos buscando. Por supuesto que también están las unidades inglesas, que en general es per square inch o PSI, que quiere decir libra por pulgada cuadrada. También van a ver algunos ejercicios o valores que están reportados en esa unidad. En ese caso, bueno, simplemente usamos un conversor de unidades y podemos pasarlo a esta nueva nomenclatura. Por otro lado, la deformación lo que mide es la diferencia en la elongación, o sea, cuánto se estira la probeta respecto de la longitud inicial. Es decir, L menos L0 sobre L0, o delta L, que es esta diferencia entre la longitud final y la inicial, sobre el L0. En este caso, esta variable no tiene unidades, es una variable adimensional, porque es milímetro sobre milímetro o metro sobre metro, ¿sí? O pulgada sobre pulgada. Finalmente es un parámetro adimensional. Esta deformación se podría clasificar en dos grandes grupos, lo que es la deformación elástica y la deformación plástica. La deformación elástica es la deformación reversible. ¿Qué quiere decir esto? Yo estiro la probeta, ¿sí? Retiro la carga y cuando la retiro vuelve a su posición original. ¿Por qué es esto? Porque toda la deformación que sufrió el material es elástica. Retiro la fuerza, vuelve a su posición original. Eso ocurre hasta un límite, que es el límite elástico, ¿sí? Que está definido por lo que llamamos la tensión de fluencia. Por encima de esa tensión de fluencia, que ahora vamos a ver en la curva cómo identificarla, el material comienza a sufrir una deformación plástica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo retiro la carga, hay parte de la deformación que es permanente y ya el material no puede recuperar su forma original. Ese es un mecanismo de fallo. Los materiales pueden fallar de muchas formas. Las dos más tradicionales son fluencia y fractura. Fluencia es cuando llega a este límite elástico y ocurre la deformación plástica irrecuperable. Y fractura es que el material se rompa, ¿sí? Se parta o tenga una fisura, ¿sí? Que haga que el material ya no pueda comportarse para lo que fue diseñado, básicamente. Bien, fíjense lo que le pasa al material.
nosotros tenemos esta curva, nosotros podemos registrar dos curvas. En el ensayo generalmente se registra una curva que es de carga y desplazamiento. Eso es lo que va registrando la máquina de ensayos, que este es un ejemplo de una máquina de ensayos. Tengo una celda de carga, tengo una probeta, y esto que se llama extensómetro mide ese delta L o deformación del material, ¿sí? También hay una manera de medirlo más rudimentaria, que es, nosotros le ponemos una velocidad de ensayo, puede ser 1 metro por segundo, 10 milímetros por minuto, eso nos lo va a decir la norma de ensayo. En general vamos a usar normas de ensayo o IRAM o ASTM, ¿sí? Que nos van a decir en qué condiciones se tiene que hacer ese ensayo, básicamente para determinar las propiedades que queremos determinar. Y lo que va a hacer esto es, si yo pongo una velocidad de ensayo y tengo la longitud estirada, de alguna manera podría calcular entre el tiempo y la velocidad el delta L, ¿sí? Ustedes ya saben que la velocidad es la longitud sobre el tiempo, ¿sí? O una medida de longitud sobre el tiempo, podría medirlo, pero es más indirecto. El extensómetro lo que hace es colocarlo sobre la probeta y ver realmente cómo se deforma el material que estoy ensayando. Es un poco más sofisticado porque hay que disponer de ese dispositivo, pero la medida es mucho más precisa y exacta. Otra cosa que es importante es que estos ensayos de los que estamos hablando son destructivos. Quiere decir que cuando termino de hacer el ensayo ya la pieza no me sirve. Hay otros ensayos que son no destructivos que me sirven para cuantificar determinadas propiedades de los materiales, y lo interesante es que cuando termino el ensayo el material puede volver a ser utilizado para lo que fue diseñado. Algunas de las propiedades que vamos a determinar son el módulo de elasticidad. Van a ver que en muchos lados lo llaman el módulo de Young, si el ensayo está hecho en tracción. El límite elástico o 0,02%, que tiene que ver con esta tensión de fluencia de la que estábamos hablando. La resistencia máxima a la tensión, o sea, la tensión máxima que puede soportar el material. El porcentaje de elongación a la fractura o rotura y el porcentaje de reducción de área a la fractura, ¿sí? Vamos a ver cómo determinar cada una de esas propiedades y qué es lo que nos están representando. En la parte lineal elástica, el límite elástico, ustedes se van a dar cuenta de una forma muy sencilla, porque si miran la curva de tensión, ¿sí?, deformación, tiene un comportamiento lineal, ¿sí? Una es dependiente de la otra en forma lineal, es decir, ven una recta. Eso se basa en la ley de Hooke. La ley de Hooke lo que dice es que para la región lineal elástica, que es esta que les estoy señalando aquí, la tensión es proporcional a la deformación y que la variable de proporcionalidad es el módulo de Young, este E que ven acá. Ese módulo lo que mide es la rigidez del material. Cuanto más rígido es un material, menos se deforma con la misma carga aplicada o la misma tensión aplicada, ¿sí? Si un material es muy poco rígido, se va a deformar mucho a la misma tensión, ¿sí?, que estamos aplicando. Es decir, cuanto más se deforma el material, para una carga fija comparada, porque si no, no tenemos cómo comparar, menos rígido es. Por otro lado, si miramos acá, nosotros tenemos esta región elástica, donde se mantiene la proporcionalidad entre la tensión y la deformación, y cuya pendiente es el módulo de Young o módulo de elasticidad, ¿sí? Lo puedo sacar directamente de la pendiente. ¿Qué unidades les parece entonces que va a tener este módulo? Si es la pendiente de la curva, tensión y deformación. Si esto está en megapascales y esto no tiene unidades, ¿en qué unidad va a estar? Va a estar también en megapascales, ¿sí? Va a estar también en megapascales. Fíjense, si ustedes calculan el módulo de acá, pasamos dividiendo a extensión, que tiene unidades de megapascales, y deformación, que no tiene unidades. O sea que me queda en la misma unidad que la tensión. ¿Bien? Por otro lado, yo lo que puedo sacar además es la resistencia a la tracción. La resistencia se define como el máximo valor de tensión que ustedes registran en la curva. A veces puede ser en el valor de la rotura, a veces puede ser en el valor de la fluencia y a veces, como en este caso, puede ser en un punto intermedio.
Es decir, de toda la curva completa de tensión de formación, el mayor valor que vean de tensión es el que vamos a definir como resistencia a la tracción. El mayor valor. La tensión de rotura va a estar dada por el valor al cual la probeta se fractura. Ustedes van a ver que la curva tiene una discontinuidad y corta. Eso es porque la probeta se rompió, como ven en este caso. Esto tiene dos cosas. Una tensión de rotura, que la puedo leer en este eje, y una elongación o deformación a la rotura, que la puedo leer en este otro eje. Si yo ahora les preguntara en esta curva dónde está el límite elástico, ¿para ustedes sería intuitivo? ¿Dónde está esa tensión de fluencia, ese valor al cual decimos que separamos la deformación elástica recuperable de la plástica que es no recuperable? Cuando deja de ser lineal, Cuando deja de ser lineal, sí, pero ¿no es fácil de reconocerlo en la curva o es un poco complejo? ¿Se puede encontrar el punto exacto? ¿Cómo lo ven en el gráfico este que tenemos acá? ¿Sencillo, complicado, poder determinarlo? Así a simple vista no es tan fácil encontrar dónde está ese valor. Es fácil la definición, pero no es tan fácil encontrarlo, ¿sí? Entonces, lo que se hace es se define un valor que es el que se llama 0,2%. El sigma 0,2 es que ustedes en esta curva separan en el eje X a 0,2% de deformación, trazan una paralela a la recta lineal tensión de formación y donde esta paralela corta la curva original es lo que se llama sigma 0,2 y se puede definir como límite elástico. Fíjense que en esta curva de acá al lado lo tienen explicado en más detalle, tienen la curva paralela hecha y el valor al cual se determina ese sigma 0,2 que se puede considerar el límite elástico. Hay curvas donde la caída, el cambio de lineal a no lineal es mucho más claro y es más fácil de determinar, que por ejemplo tienen esta forma, ¿sí? Suben y bajan, entonces después de la linealidad hace una bajada y ese es el punto, pero hay otras curvas como esta que vemos acá donde no es tan sencillo. Bien, ¿qué otras cosas determinamos? La resistencia es la tensión máxima en toda la curva, como explicamos. Vamos a medir también el porcentaje de elongación, ¿sí? Que es en el límite de rotura, y el porcentaje de reducción de área, que como ustedes imaginarán es el área inicial menos el área final dividido el área inicial por 100. Eso es lo que nos da la reducción del área. De otra manera, ustedes lo que pueden hacer es esta ecuación que yo les decía al principio, como A0 por L0 es igual a A por L, si ustedes conocen el área de la longitud inicial y conocen la longitud final que midieron durante el ensayo, directamente despejar el área final, ¿sí? Como A0 por L0 dividido el L final. Y hacen simplemente una cuenta para poder determinar este área final. Y con ello la reducción en el área. Hay otras dos variables importantes que determinamos que son la resiliencia y la tenacidad. La resiliencia es la cantidad de energía acumulada por el material en forma elástica. ¿Cómo se determina? Nosotros vamos a hacer el área bajo la curva, tensión de formación, ¿sí? En la parte lineal elástica. Fíjense que les da un cuadrado, un triángulo, perdón, un triángulo, ¿sí? Cuya base, fíjense que es la deformación elástica y cuya altura es la tensión elástica. ¿Sí? Como es un triángulo, el área es base por altura sobre 2, con lo cual lo que vamos a tener es que es la deformación, ¿sí? Por la tensión al cuadrado dividido 2. ¿Por qué acá tenemos otra ecuación? Porque nosotros lo que hacemos es reemplazar esto que teníamos acá, la deformación por la relación entre la tensión y el módulo, para tenerlo siempre relacionado con las propiedades del material. Paso dividiendo y en lugar de deformación pongo tensión sobre módulo de Young y así es que la ecuación de tensión al cuadrado, ¿sí? Base por altura sobre 2, que era tensión por módulo al cuadrado, sobre 2, se transforma en la tensión de fluencia al cuadrado sobre 2 por E, porque hemos reemplazado a la deformación por la tensión de fluencia sobre el módulo, ¿sí? Para tenerlo solo en función de las propiedades mecánicas. La tenacidad también es una energía acumulada, pero es la energía acumulada
durante todo el proceso hasta la fractura o falla. Es decir, es el área bajo la curva de tensión-deformación completa. Acá generalmente es un poco más difícil de medir. En este caso particular, fíjense que tengo este triángulo inicial más una especie de rectángulo que se forma acá entre estos valores, pero en realidad lo más correcto es hacerlo numéricamente, o sea, integrar numéricamente, eso lo pueden hacer con el Excel, con el Origin o cualquier otro programa, y saber el área real debajo de esa curva. Entonces, nosotros tenemos distintos tipos de materiales. Cuando nosotros queremos ver si un material es resistente, nos fijamos el mayor valor de resistencia o tensión que hay en toda la curva completa. Cuanto mayor sea ese valor, más resistente es el material. Cuando nosotros queremos ver si un material es rígido, nos fijamos la pendiente de la curva en la parte lineal elástica. Cuanto mayor sea la pendiente de esta primer parte lineal de tensión y deformación, más rígido es nuestro material. Cuando queremos ver si un material es tenaz, tenemos que ver cómo es el área debajo de la curva. Cuanto mayor sea ese área, más tenaz es el material. Si nosotros queremos ver si un material es dúctil, la ductilidad está relacionado con la elongación a la rotura. Cuanto mayor sea el valor de elongación a la rotura, más dúctil es el material. Si nosotros hablamos de un material frágil, es un material que se rompe sin deformación plástica. Eso es que es un material frágil. Es decir, llegó al máximo en la curva, como tenemos en este caso de aquí, y el material se rompe. Fíjense, este material tiene una alta resistencia, porque tiene una tensión de rotura muy alta, tiene baja ductilidad, porque si yo miro el valor de deformación al que se rompe es muy baja, y tiene baja tenacidad porque si hago el área debajo de la curva, fíjense qué chiquitita que es, ¿sí? Es este triangulito chiquitito. Pero además es un material frágil, porque se rompe en el máximo de la curva sin deformar plásticamente. Este otro que tengo acá en el medio tiene una elevada resistencia, no tanto como la anterior, pero moderada, ¿sí? Tiene una buena ductilidad y tiene una interesante tenacidad porque es el área abajo de toda esta curva. En cambio, si miro este tercero, fíjense qué me pasa. ¿Cómo es esta curva? Tiene muy baja resistencia porque el valor de tenacidad, de tensión máxima que alcanza es muy bajo. Tiene buena ductilidad porque la deformación de la rotura es grande, pero tiene una baja tenacidad porque si bien tiene mucho recorrido de deformación, tiene una tensión muy baja. Y como yo lo voy a calcular con esta ecuación, lo que me va a estar dando es una energía acumulada relativamente baja. ¿Sí? Entonces, de la misma curva pueden obtener distinto tipo de información del material. Si es tenaz, si es rígido, si es resistente. Todo eso lo pueden obtener de la curva tensión-deformación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, les quedan entonces todas las propiedades que hemos tratado de caracterizar en un ensayo de tracción. La curva tensión-deformación puede dividirse en dos formatos, la tensión-deformación ingenieril y la tensión-deformación verdadera. ¿Cuál es la diferencia? El área que uso para calcularlas. La tensión real se mide con el área punto a punto, es decir, es la carga sobre el área instantánea. ¿Cómo voy a hacer para calcular el área instantánea? Como yo voy a conocer punto a punto la longitud, voy a hacer esta ecuación que era el área es el A0 por el L0 sobre el L evaluado en este tiempo al que estoy midiendo. Entonces, para cada tiempo tengo una tensión, tengo un L, tengo un área final y tengo una tensión ahora real. En cambio, la tensión ingenieril es simplificada porque lo que yo hago en la tensión ingenieril es dividir siempre por el área inicial. No corrijo por el área punto a punto, sino que siempre uso el área final. Fíjense que la curva es diferente. En el caso de la tensión verdadera, la curva llega a un máximo y aumenta, y en el caso de la tensión ingenieril va disminuyendo. ¿Por qué les parece que puede pasar esto? Que esta diferencia que hay entre estas dos cosas. ¿Cómo es el área ingenieril que uso? El área cuando punto a punto va disminuyendo, ¿no? Exactamente, en la ingeniería yo siempre uso el mismo área y es un área que es mayor a la que tengo real.
Cuando yo esa misma carga la aplico sobre un área menor, la tensión que estoy midiendo es mayor. Por eso es que sufre este aumento de la tensión verdadera. Exactamente. Muy bien. Bueno, eso del ensayo de tracción que pudimos hablar también se puede aplicar perfectamente al caso de compresión, solamente que en ese caso el área va a ir disminuyendo y, el área va a ir aumentando porque lo que va disminuyendo es la longitud. O sea, yo comprimo, quiere decir que aprieto, la longitud es cada vez menor y ese área se va ensanchando, por lo mismo que hablábamos de la constancia de volumen. Esos ensayos se llaman cuasi estáticos. Estático es un ensayo que se hace sin velocidad, ¿sí? Pero lo llamamos cuasi estático porque la velocidad de aplicación de la carga es muy lenta. La carga se aplica en una forma muy lenta, una velocidad típica es de 10 a 50 milímetros por minuto, ¿sí? Milímetros por minuto, es muy pequeña la velocidad de aplicación. Y en cambio, este ensayo que vamos a ver ahora, que se llama ensayo de impacto, es un ensayo dinámico. En este caso, la velocidad de la aplicación de la carga es rápida y básicamente estamos hablando de órdenes de magnitud de 10 metros por segundo, ¿sí? Muchísimo más rápido, 1 a 10 metros por segundo. Este ensayo se puede hacer en diferentes geometrías. Las tres más comunes son estas que les muestro ahora. ISOD es como una barra empotrada, o sea, tienes la probeta agarrada de una punta y la golpean por la otra punta, ¿sí? El martillo que cae está en la otra punta. Sharpie es como un ensayo de flexiones 3 puntos, o sea, tengo 2 puntos de apoyo y en el centro de esos puntos de apoyo aplico la carga, ¿bien? Y la otra es dardo. El dardo simplemente es una probeta, ¿sí? Sobre la cual se dispara un dardo, tal cual se dice, y se hace un agujero sobre la probeta para ver cómo se rompe. Esas son las tres formas de ensayo de impacto más comunes. Siempre es golpear a la probeta a gran velocidad y lo que se registra en ese caso es una curva carga, posición o carga desplazamiento. ¿Ven alguna diferencia entre la curva anterior y esta? ¿Algo que les llame la atención si la miran? Que va como oscilando, o sea, no es como una recta en realidad Muy la bien. subida al principio, ¿no? Toda, ¿no? Es como media ruidosa la curva, podríamos decir, como que los puntos no están tan definidos. Eso tiene que ver con la velocidad del ensayo, ¿sí? Cuando el ensayo es muy acelerado, eso es lo que pasa en la curva. Muy bien, exactamente. Fíjense que en esta curva yo igual puedo distinguir dos zonas. Una zona elástica y una zona plástica, lo hubiéramos llamado en tracción. Acá lo llamamos zona de iniciación y zona de propagación. ¿Con qué tiene que ver esto? Yo tengo el material y para que el material se rompa tiene que haber una fisura que propague, ¿sí? Esa fisura primero se tiene que iniciar y una vez, o sea, formarse, y una vez iniciada tiene que propagarse hasta moverse en todo el espesor del material y separar en dos a la probeta o fracturarla de alguna forma. Esta parte hasta el máximo es lo que llamamos iniciación. Y el resto, desde el máximo hasta que se rompe, es lo que llamamos propagación. O sea, la fisura ya está, pero lo que hago ahora es extenderla en todo el material para que directamente se rompa. Entonces, lo que vamos a medir es el área debajo de esta parte de la curva, la vamos a llamar energía de iniciación. Y el área debajo de esta otra parte de la curva, desde el máximo hasta el final, la vamos a llamar energía de propagación. La energía total, por supuesto, que es el área abajo de la curva total, o la sumatoria de energía de propagación más energía de iniciación. Vamos a definir lo que se llama índice de ductilidad. El índice de ductilidad, acuérdense que la ductilidad tiene que ver con esta segunda parte, que es lo que llamábamos la deformación plástica en el caso del ensayo de tracción. Y entonces ese índice, que está DI, porque casi todo van a ver que en bibliografía está en inglés, es Ductility Index, es la relación entre la energía de propagación y la energía total. ¿Sí? Cualquiera de estas propiedades que estamos mencionando depende también de la temperatura y ahora en un ratito vamos a ver los ensayos de Grip para poder analizar su efecto. Entonces, cuanto mayor es el índice de ductilidad de un material, más dúctil es. Como la palabra es muy clara, porque
Ahí escucho a alguien o a una música o algo que no somos nosotros. Bueno, vamos a pasar a otro tipo de ensayo que es el ensayo de dureza. ¿Con qué tiene que ver la dureza de un material? ¿Qué les parece si yo les digo un material es duro? Para ustedes, ¿qué significa eso? ¿Significa algo? ¿No significa nada? Fácil. Bueno, eso tiene que ver más con ser rígido, ¿no? Que no se deforme tiene que ver con la rigidez. Que no se Fíjense, fractura. bueno, viene por algún lado de eso, sí, sí. Fíjense que la definición dice resistencia a un material a ser rayado por otro. Quiere decir que por más que yo le aplique otro material o le aplique una impronta, una carga, ese material no se marca, no queda marcado cuando es duro, ¿sí? Yo aprieto, 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 ¿sí? Con una punta o algo, supongan que hago esto, yo no sé si ven lo que estoy haciendo ahora que lo pienso, que no queda marcado. Entonces, la manera de hacer este ensayo, que lo interesante es que es no destructivo, este ensayo, ¿por qué es no destructivo? Porque yo si no marco el material, ¿sí? Después esa probeta no se rompe, no le sucede nada. Termino de hacer el ensayo y recupero la probeta tal cual estaba. Lo que se hace es, se usa una punta, ¿sí? Que se llama penetrador o indentador, para intentar marcar al material y se determina la impronta que se forma. ¿Qué es la impronta? La marca que el indentador deja sobre el material base. Esto está normatizado y lo que yo les pongo acá como ejemplo son distintos indentadores con distintas formas y cómo se mide la dureza. La dureza tiene 3 formas más comunes que son Brinell, Vickers y Rockwell, ¿sí? Son 3 escalas que se usan para medir el material. De todas maneras, en cualquiera de las escalas, cuanto más duro es el material, mayor da la dureza. De vuelta está en inglés, fíjense que es la H de hardness, ¿sí? Y fíjense que hay una correlación interesante entre la dureza y la resistencia, o sea que lo que ustedes me decían recién también es cierto. Un material que es más duro en general es más resistente. Una relación directa es que la resistencia es 3,45 veces la dureza medido en una de estas 3 escalas, que es la escala Brinell, ¿sí? Que es esta que tienen aquí, en la primera que tienen aquí. Entonces, básicamente, de acuerdo al dibujito que deja, fíjense que ahí tienen el indentador, después uno mide esa impronta, puede ser con un microscopio que directamente tome la medida, y de acuerdo a la marca que queda, con estas ecuaciones que relacionan el diámetro del indentador con el diámetro de la marca que queda sobre el material, se calcula de diversas formas, no tienen por qué saber ninguna de las ecuaciones, si necesitan usarlas las buscan y nada más, se calcula esta dureza del material. ¿Bien? Pero están relacionadas, así que lo que dijeron de todas maneras es correcto. Bien, los materiales, como les contaba, pueden tener una fractura frágil o una fractura dúctil. En general, cuando un material se rompe en forma frágil, directamente llega al máximo y se rompe. Cuando ustedes ven un material dúctil, lo que van a ver es una probeta que es recta y se dice acuellando. ¿Por qué se va acuellando? Fíjense que esta forma es como la que tenemos del cuello, ¿se dan cuenta? De ahí sale la palabra. Se forma un cuello inicial, o sea, se empieza a estirar el material en una forma preferencial. Esa parte central cada vez se hace más delgada, se forma una fisura y finalmente ahí es por donde rompe. Todo ese proceso consume un montón de energía y es por eso que ustedes ven que estos materiales que se rompen en forma dúctil almacenan mucha más energía o tienen mucha más tenacidad que los que lo hacen en forma frágil, que llegan al máximo y se rompen. Y ese máximo y se rompen hace que ese área debajo de la curva sea muy pequeña. En los materiales frágiles les va a pasar otra cosa, que es que la resiliencia y la tenacidad coinciden, porque el área bajo la curva total es igual al área bajo la curva en la parte lineal elástica, porque llega al máximo y se rompe, ¿sí? En cambio, en los materiales dúctiles, la resiliencia tiene un valor mucho menor que la tenacidad, ¿sí? Porque es ese área inicial y después tienen todo un área donde el material se deforma. Retomo para que sepan de qué les estoy hablando. Ven que acá si ustedes calculan la resiliencia y la tenacidad es la misma. En cambio, en esta curva, si yo calculo la resiliencia, es el área abajo de esta curvita inicial, y si calculo la tenacidad, es el área abajo de toda esta curva, con lo cual es muchísimo mayor. ¿Bien?
Volvemos. Bien. Y hay algo que es importante que tiene que ver con una transición dúctil frágil. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo material se puede comportar de manera dúctil o de manera frágil dependiendo de a qué temperatura estoy realizando el ensayo. Ahora, si yo les pregunto, para el mismo material, mismas características, misma probeta, todo idéntico, no cambiamos nada, ¿qué influencia tiene la temperatura sobre este comportamiento dúctil o frágil? ¿A ustedes qué les parece que le sucede al material al aumentar la temperatura? ¿Va a ser más dúctil o va a ser más frágil? Y se vuelve más dúctil. Bien, ¿qué más se vuelve? Si analizamos las demás propiedades que estuvimos viendo. Se vuelve más dúctil. ¿Qué pasa con la resistencia? ¿Qué pasa con la rigidez o el módulo de Young? ¿Cómo va a estar ese material a mayor temperatura? ¿Más blando o más rígido? ¿Qué les parece? Si lo puedo deformar más, va a estar más blando. Entonces la resistencia seguramente sea más baja y el módulo de Young o la rigidez, esa pendiente de la curva, sea menor. ¿Sí? O sea, una propiedad se gana a expensas de la otra. Uno no puede al mismo tiempo lograr que el material sea más resistente, más rígido y a la vez sea más tenaz. No podemos hacer todo al mismo tiempo, ¿sí? Si yo quiero un material más dúctil, seguramente tendré que perder un poco de resistencia y rigidez y por lo tanto dureza, que es la otra propiedad que vimos. ¿Se entiende? Bien, fíjense que esto que se llama tenacidad dúctil frágil, estamos midiendo la energía absorbida para la rotura en función de la temperatura y fíjense que a baja temperatura es baja y a medida que la temperatura aumenta es más alta. Este régimen intermedio, donde ustedes ven que comienza a aumentar pero no llega al máximo, es la zona de transición dúctil frágil y a esta temperatura se la suele llamar temperatura de transición, donde el material pasa de ser dúctil a alta temperatura a ser frágil a baja temperatura. Este es el comportamiento típico de casi todos los metales. Digo casi porque siempre puede haber alguna excepción, pero así es como se comporta. Les digo una cosita más y cortamos para volver a arrancar en unos minutos, que es lo que se llama tenacidad a la fractura o K1C. Lo que se mide en este ensayo, que es de flexión en 3 puntos, o sea, 2 apoyos y la carga en el medio con una fisura, se mide, ¿sí?, cómo se propaga esta fisura. Uno lo que tiene es un K1C, que es la tenacidad a la fractura o el factor de intensidad crítico de fractura. Esto es I, que es un factor geométrico, simplemente eso está tabulado según cómo es la probeta, por sigma F, que es la tensión aplicada, por la raíz de pi por A. Pi, es algo geométrico, y A es la longitud de ese defecto. Eso está tabulado, es decir, para cada material, ustedes van a ver un valor de K1C o K1 crítico según el material. Es 80 megapascal por raíz de metro, es 105 megapascal por raíz de metro. O sea, existe un valor para cada tipo de material. Metales particularmente, pero esto también se aplica a cerámicos y a polímeros. Ahora, cuando ustedes hacen un ensayo, pueden calcular cuánto vale el K aplicado, o sea, esta tenacidad a la fractura. ¿Cómo lo calculan? Van a tener este valor de I, van a tener la tensión aplicada y van a tener una fisura, que es el tamaño de defectos que tiene la probeta que ustedes tienen. ¿Sí? Defectos de 2 milímetros, de 5 milímetros, que pueden ser del procesamiento, pueden ser de un golpe, pueden ser de una falla, puede ser que el material ya viene con esas fisuras, distintas cuestiones por las cuales se encuentran con fisuras dentro del material. ¿Qué hacen esas fisuras? Pueden hacer fallar al material. ¿Cuándo el material falla? Cuando el valor de K1 aplicado alcanza el valor crítico para la propagación de fisuras. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen el material, ¿sí? Tienen unas condiciones de solicitación del ensayo o directamente en servicio en el campo. Calculan cuánto les da el K. Usan esta ecuación muy sencilla, sigma, raíz de pi por A y el factor geométrico que les dé. Si el K que calculan es menor al K1C que está en esta tabla que les digo, la fisura no se propaga. O sea, ¿hay una fisura en el material? Sí. ¿Puede llevarme a la falla del material? No puede. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando el K1 es mayor al K1C? Ahí el material falla, porque quiere decir que la fisura que tenemos puede propagar y en lugar de tener esta dimensión pequeña, pasa por todo el material y directamente lo rompe. En el caso que justamente es igual el K1 al K1C,
esa fisura propaga, pero es muy lento. Nosotros básicamente vamos a decir mayor al K1C propaga, menor al K1C ya no propaga. Y la fisura es estable. Bueno, vamos a cortar ahora que queda menos de un minuto. Vamos a hacer un material cuando es sometido a esfuerzos cíclicos de tensión. Por ejemplo, el más común es una tensión de tracción y una de compresión. O pueden ser dos de tracción que sean de distinta carga o dos de compresión que sean de distintas cargas. Pero lo más común es que sean una de tracción y una de compresión. ¿Se les ocurre alguna aplicación o algún caso en donde un material pueda sufrir este tipo de solicitación? Un motor que se apaga y se prende, por ejemplo, ¿sí? Un ventilador, un auto que uno enciende el motor y lo apaga, ¿sí? Esas situaciones, por ejemplo. Entonces, fíjense, la tensión tiene cargas cíclicas, ven acá como sube y baja, es como una onda. Tenemos el ciclo definido en la longitud de la onda, lo que es el rango de tensión, que es la tensión máxima menos la tensión mínima, la amplitud de la tensión, que es la tensión máxima menos la mínima sobre 2, la relación de tensión, que es la relación entre la mínima y la máxima, y lo que llamamos la tensión media, que es la suma de la tensión máxima más la tensión mínima sobre 2. Todo ello lo tienen aquí definido en la parte de abajo de la filmina y son las variables características de este tipo de ensayo. En este ensayo de fatiga, lo que uno suele ver son lo que se llaman las curvas SN. Porque SN, S de estrés en inglés, y N es el number of cycles to failure, o sea, el número de ciclos para la falla. Entonces, fíjense ustedes el tipo de curva que tienen. Tienen una curva que si ustedes lo ensayan un solo ciclo, el material tiene una resistencia, pero si lo siguen solicitando y solicitando, cada vez rompe a menor valor. ¿Se dan cuenta? Fíjense que acá, en este caso de arriba, tenemos el valor de la tensión máxima. Las curvas típicas son de amplitud de tensión, repasemos lo que era amplitud de tensión, era el delta sigma sobre 2, ¿sí? Eso es la amplitud. Por eso fíjense que si es una de tensión y una de compresión, una de tracción y una de compresión se hace más alto, porque tengo una positiva menos una negativa, o sea, es más otra carga, se hace un valor más grande que si yo tengo dos de tracción que se restan entre sí. Hay un ruido muy fuerte al fondo, ¿eh? Si pueden silenciarlo mejor. Entonces, el delta sigma sobre 2 es el sigma F por 2 NF y B. NF y B, ¿qué son? Este sigma es el coeficiente de resistencia a la fatiga, este que tenemos aquí adelante. N es el número de ciclos y B es el exponente de resistencia a la fatiga. Fíjense que ustedes tienen dos tipos de curva graficadas. ¿Qué diferencia ven entre la curva de la izquierda y la curva de la derecha? Entre esta que les marco acá y esta que Que les es marco acá. una parábola y la otra una recta, ¿puede ser? Bien, exactamente. En esta que tengo a la derecha, esto como que continúa bajando todo el tiempo, ¿se dan cuenta? En esta, en cambio, ¿qué pasa? Se clava en un valor y permanece constante, o sea, llega hasta un valor mínimo y permanece constante. ¿Qué quiere decir esto? En este tipo de curva que se llama sin límite de fatiga, límite es cuando llega a un valor y se queda constante, siempre va a existir un número de ciclos para el cual falla una pieza aplicándole cualquier amplitud de tensión. En cambio, en este tipo de material, yo me aseguro que si la amplitud de tensión es menor a este límite, el material nunca va a fallar por fatiga. ¿Se dan cuenta la diferencia? Bueno, calculo que sí, si no me dirían algo. Profe, ¿podés repetir eso? Sí. En este caso de la derecha, siempre voy a encontrar un valor de número de ciclos, o sea, una cantidad de ciclos para la que el material falle a cualquier tensión. A esta tensión falla estos ciclos, a esta tensión falla estos ciclos, a esta tensión falla estos ciclos. ¿Se dan cuenta? Cuando muevo el mouse lo ven, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Ah, perfecto.
En cambio, en este caso, si yo aplico una amplitud de tensión debajo de este límite, cualquier valor de aquí hacia abajo, el material nunca falla por fatiga, porque para fallar tengo que encontrarme esta curva. Entonces, estos materiales de alguna manera son más seguros, porque uno decide a qué amplitud de tensión someterlo sabiendo cuál es su límite de fatiga. Y si trabaja por debajo, nunca falla el material. Eso es lo interesante de este tipo de materiales. Chicos, Que no tiene... ¿cómo calculás el n? O sea, porque está en logarítmico al parecer. Sí, está en logarítmico, exactamente. Vos Está en para un escala dado, logarítmica, no es el logaritmo, ¿eh? No es el logaritmo de n, sino que la escala es logarítmica solamente. Es como está graficado, no es que está graficado el logaritmo del número de ciclos. Es el número de ciclos, pero la escala que le pusiste es logarítmica. ¿Se entiende? está bien, sí. Se usa esta ecuación básicamente, o si tenés el gráfico, entras directamente a la curva y te fijas el número de ciclos. Podés tener el gráfico o podés tener los datos de la ecuación. Depende del ejercicio que hagan, van a practicar algunos en el seminario de este tipo. Bien, la velocidad de propagación de las fisuras. Ahora, fíjense, nosotros si tenemos una fisura que propaga, nosotros vimos que para la propagación de fisura lo que usábamos era el K1C. K1C y por sigma raíz de pi por A. Pero en el caso de fatiga, yo no tengo una tensión aplicada, que tengo una amplitud de tensión. Tengo un sigma máximo y un sigma mínimo. Entonces, en lugar de calcular un K, voy a calcular un delta K. ¿Cómo? Calculando el K máximo menos el K mínimo, que básicamente es sigma máximo menos sigma mínimo raíz de pi por A. Ahí lo que vamos a ver es que para distintos delta K, cuando el delta K es bajo, la fisura crece muy lento, o sea, el material no se rompe. En el medio tiene una velocidad de crecimiento constante, esto fíjense que es casi una recta, y cuando el delta K es muy alto, aquí directamente el material se rompe. Esa es lo que le ocurre al material. Bien, vamos a pasar a otro tipo de solicitación que es el CRIP. ¿Qué es el CRIP? Es la solicitación de una tensión constante. Yo le aplico una tensión a un material, pero se lo dejo mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Se les ocurre alguna aplicación donde esto ocurra? ¿Donde puedan ver esto? Una columna de un edificio. Eso es más pandeo, porque vos lo tenés aplicado sobre arriba la carga. Pero sí, es ese tipo. ¿Algún otro? ¿Alguna pieza de un motor que prendido, por ejemplo? Que tenga quede mucho- prendido en forma continua, podría Claro. ser. Una repisa con unos ¿Qué libros cosa que arriba. esté colgando puede ser? Sí, puede ser. Lo más común es tipo flexión en 3 puntos, que es el caso de la repisa con los libros, es lo más común. ¿No han visto una repisa, por ejemplo, que cuando ponen los libros está lo más bien y después de un año tiene una panza en el medio, por ejemplo? O sea, lo que también los ejemplos que están diciendo, lo que digo es algo que cuando uno le aplica una carga en forma instantánea no le ocurre nada, pero esa misma carga aplicada durante mucho tiempo logra deformar el material. ¿Sí? A eso se llama ensayo de Crip. El ensayo de Crip tiene 3 etapas. La etapa de Crip primario, donde comienza a haber una deformación instantánea, esta es la que sufre el material en forma elástica, ¿sí? Y la que se relaciona con el módulo de Young y demás. Una etapa donde la deformación aumenta en forma constante, tiene una parte que es la velocidad de Crip constante. Fíjense que acá de vuelta es una recta, si uno grafica deformación en función del tiempo, esto tiene una pendiente, que es la velocidad de deformación. Y luego una etapa terciaria o ternaria donde el material directamente se rompe. Eso es lo que le ocurre al material, que son estas etapas que tenemos graficadas aquí. La deformación por Crip depende de 2 factores principales. Uno es de la tensión aplicada y otro es de la temperatura a la cual se realiza el ensayo. El ensayo de Crip dijimos que era a tensión constante, ¿sí? Entonces, si yo la misma tensión aplicada, 5 megapascales, supónganse, ¿se la aplico a un material a temperatura ambiente o se la aplico a 80 grados? ¿Les parece que les va a pasar lo mismo?
¿Puedes repetir la pregunta, profe? Sí, aplico una tensión de 5 megapascales a un material, ¿sí? ¿Se lo aplico a temperatura ambiente o se lo aplico a 80 grados? ¿Se va a deformar igual en los dos casos? Por más que la tensión sea la misma, exactamente la misma. No. No. Bien, ¿cuándo se va a deformar más rápido? A mayor temperatura, ¿sí? Entonces, bien, en el segundo caso, está bien. Entonces, cuando yo tengo mayor temperatura, aunque aplique la misma tensión, veo mayores deformaciones, que es lo que les está mostrando estas curvas y que de alguna manera, además de ser mayor deformación, fíjense que se acelera este proceso de ruptura. Esta parte de la curva aparece antes a mayor temperatura. Ahora, si yo ensayo a exactamente la misma temperatura, pero una probeta la hago a 5 megapascales, otro a 10 y otro a 20, ¿se me va a deformar igual? Una se te va a deformar más rápido, la de 20. Bien, cuanto mayor sea la tensión aplicada, también se va a deformar más rápido y también va a llegar más rápido a esta etapa en la que el material se rompe. Entonces, en la deformación por creep, yo tengo dos variables que restringen, la temperatura y la tensión aplicada. Cualquiera de las dos que aumente me hacen que la deformación por creep sea mayor, pero también me hace que se acelere el proceso de ruptura del material por este tipo de solicitación. ¿Bien? Muy bien. Bueno, entonces, un poco resumiendo los ensayos que estuvimos viendo. El ensayo de tracción tenemos temperatura y velocidad constante, se puede ser realizado a diferentes temperaturas. ¿Qué mido en el ensayo? Fuerza y elongación. ¿Qué propiedades determino? Módulo de elasticidad de Young, límite de fluencia, límite de resistencia, tensión a la ruptura, alargamiento total y límite elástico. Esto lo puedo hacer también si estuviera trabajando en un ensayo de compresión, solamente que en vez de aumentar la longitud y disminuir el área o diámetro, ocurre lo contrario exactamente, porque lo voy aplanando. El ensayo de dureza es un ensayo a temperatura constante también, generalmente se hace ambiente. Lo que medimos es la fuerza o área de penetración del indentador que estamos hablando y vamos a medir simplemente la dureza. Determinaremos la dureza en alguna de las escalas que vimos. Rockwell, Brinell o Vickers, que eso dependía del indentador que estuviera utilizando. El ensayo de Crip, que se van a ver que también hay gente que le dice fluencia, pero se usa Crip más preferencialmente, se pone una tensión constante. La temperatura es constante y puede realizarse a diferentes temperaturas, que es lo que vimos recién. Medimos el tiempo y la elongación, y a partir de esa elongación o alargamiento calculamos la deformación punto a punto. Medimos la resistencia a la fluencia y el tiempo para que se rompa el material en Crip. El ensayo de impacto se realiza también a cualquier temperatura, pero acá lo importante es que la velocidad de aplicación de la carta es muy elevada. Lo que medimos es la energía absorbida por el material, vamos a medir la resistencia al impacto, esta temperatura en la que pasa de dúctil a frágil, y fíjense que también podíamos medir el índice de ductilidad. En el ensayo de fatiga tenemos esfuerzos alternados, normalmente tenemos cargas de tracción y compresión, y la temperatura es constante. Si bien uno puede hacer el ensayo a diferentes temperaturas, en cada ensayo es constante. Lo que solemos medir es el número de ciclos para la falla o lo que es la vida del material, la vida útil del material. Medimos la resistencia a la fatiga y el límite de fatiga. El ensayo de flexión o flexión en 3 puntos fue el que vimos donde teníamos una barra apoyada en 2 apoyos y la solicitación era en el centro. Medimos en este caso el módulo en flexión y es un ensayo que van a ver mucho más con materiales cerámicos. ¿Por qué es esto? Porque los materiales como los cerámicos, que son frágiles, no se pueden ensayar en tracción. En cambio, los materiales que no son tan frágiles, sí podemos ensayarlo en tracción. Vamos a dejar ahora de compartir.